Yo quiero reiterar, como acabo de decirlo en la Cámara de Representantes, que la situación del Catatumbo es realmente muy crítica, pero que sus orígenes son consecuencia del abandono, el debilitamiento institucional del conjunto del Estado. Y desde hace décadas, ya lo recordaba ahora el ministro Cristo, de hace 25 años, planteando acá también las grandes dificultades por las que atravesaba esa región del país y que todavía hoy subsisten. Y es además, como lo afirmaba uno de los líderes o lideresas ahora, es además una consecuencia de la falta de implementación del Acuerdo de Paz del 2016. Y dentro de esa debilidad institucional, un aspecto específico es el déficit en el pie de fuerza, tanto de fuerzas militares como de Policía Nacional, que debilitó el control territorial y que ha sido desde el inicio del gobierno una preocupación permanente. Durante los últimos 15 años, la capacidad operativa de las fuerzas militares, principalmente del Ejército Nacional, disminuyó. Si en el 2010 se llegó a tener en el Ejército 228.000 hombres, para el 2022 eran solo 166.571. También la Armada tuvo en el río Catatumbo, en la Gavarra, un elemento de operaciones fluviales liviano que se retiró hace 8 años y estamos ahora con el comandante de la Armada, el almirante Rosso, en la reinstalación de este puesto que es indispensable para ejercer el control sobre el territorio y particularmente en el río Catatumbo, que es en realidad una autopista para la criminalidad. Y entonces, por esa razón, y ya lo he planteado en otras oportunidades, ante el Senado, ante la Cámara de Representantes, en diversos espacios, un propósito del Gobierno Nacional que ha puesto en ejecución es la ampliación de la planta tanto del Ejército como de la Policía Nacional, de las Fuerzas Militares como de la Policía Nacional. El Plan 16.000 del que tantas veces hemos hablado, para 16.000 nuevos soldados profesionales, y he venido conversando también con el general Cardoso, comandante del Ejército, la necesidad de seguir incrementando un nuevo plan adicional para seguir aumentando el número de soldados profesionales, que es indispensable. Pero que también en la Policía Nacional el plan 20.000 para incrementar en ese número igualmente policías, y que esto ha demandado recursos por 1.100.000 pesos, 100.000 millones de pesos, que precisamente la necesidad y urgencia de continuar en el fortalecimiento, en el recurso humano, para establecer, como ha sido la instrucción del presidente Gustavo Petro, el copamiento del territorio, que tiene que ser una realidad y que en el Catatumbo vamos a hacerlo y efectivamente venimos avanzando. Con este plan 16.000 que mencionaba del Ejército, el año pasado se asignaron 25 pelotones nuevos a la región. En este
propósito. ¿Qué es lo que pretendemos con este incremento en nuestra capacidad en todo el país, pero ahora estamos centrados en la grave problemática del Catatumbo? Y recordar, efectivamente, como se ha mencionado en tantas oportunidades, el Ejército de Liberación Nacional ha tenido un incremento en los últimos años. Hace unos años creció en un 27.98%, así lo encontramos a la llegada del gobierno, y también en este gobierno ha incrementado en un 5.6%. Pero ha habido además en el Catatumbo alianzas temporales entre diversos grupos armados ilegales, y una de esas alianzas existía entre la estructura 33 y el Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, en la disputa por el territorio y derivado de acciones en la pretensión de tener un mayor control respecto de las finanzas criminales, se generó una contradicción entre estas organizaciones que llevó finalmente a los hechos conocidos a partir del 16 de enero, en el que una expedición criminal del Ejército de Liberación Nacional, que hemos dicho nos recuerda todas esas operaciones paramilitares de los años 90, los que con lista en mano, casa por casa, iban buscando las víctimas a las que ejecutaban en presencia de sus familias, en presencia de la población, no solo para afectar selectivamente líderes o firmantes de paz, como ocurrió también en esta oportunidad, sino para intimidar a la población. Esto que ha ocurrido a partir del 16 de enero es realmente una situación excepcional y extraordinaria. Hace poco, en la sesión especial en la Cámara de Representantes, decía la defensora del pueblo que esta es una crisis sin precedentes y creciente. Esta proporción y esta magnitud del impacto humanitario, decía la defensora, nos ha desbordado a todos. Y efectivamente, había informes de inteligencia sobre movimiento en la región de efectivos del Ejército de Liberación Nacional, pero esos informes de inteligencia también daban cuenta que los objetivos eran unidades militares o la infraestructura estratégica. Y estábamos además frente a una situación recordada ahora también de una nueva conversación con el Ejército de Liberación Nacional en procura del restablecimiento de la mesa de negociaciones. Y eso hacía en esas circunstancias, y era lo que además por la delegación del gobierno nosotros teníamos el conocimiento, mucho más imprevisible que una acción de esta naturaleza se dirigiera contra firmantes de paz, contra líderes sociales, contra la población del Catatumbo. En Tibú
se han presentado 23 homicidios de los que tenemos registro. Se encuentran desplazadas 12.369 personas, 17.733 están confinadas. Solo de este municipio, la fuerza pública ha evacuado 356 personas de forma aérea. Y todo esto además ha ocurrido en zonas densamente pobladas que han impedido la realización inmediata de operaciones militares que podrían poner en grave riesgo a la población. Además, que igualmente han minado campos extensos. A la fecha se registran 50 homicidios de los que se tiene certeza, de los cuales 6 son contra firmantes de paz, 2 líderes sociales, 4 menores de edad. ¿Y cuáles son las acciones que se han venido desplegando? Escúcheme, señor ministro, por favor, un poco de silencio nuevamente en la plenaria del Senado. Habíamos logrado orden y se nos está desordenando la plenaria. Ya salieron los asesores. ¿Será que somos los senadores los que estamos aquí hablando? Por favor, vamos a escuchar al señor ministro. Estamos en estado de conmoción interior. Debemos pronunciarnos en plenaria del Senado sobre ello dentro de los 15 días que, según las cuentas de mis asesores, se vencen el 11 de febrero. Nos corresponde estudiar todas las presentaciones del Gobierno Nacional y los argumentos de las bancadas, porque después de los ministros vendrán las bancadas, y le pido a las bancadas que se vayan organizando las listas, y vamos a dar 20 minutos por cada lista que se pueden compartir entre 4 o 5 senadores. Creo que pues es lo que hemos conversado con varios de los voceros. Qué pena, señor ministro, descuéntenle ese tiempo al señor ministro. Adelante, señor ministro. Procuraré terminar pronto, señor presidente. Muchas gracias. Decía que desde el primer momento del conocimiento de lo ocurrido el 16 de enero, todas las capacidades se volcaron a salvar vidas, y a salvar vidas en concreto, de firmantes perseguidos, de líderes atemorizados como la población, porque este comentario que se sucedía, que se repetía entre todas las comunidades de unas fuerzas asesinas matando a la población, generaban la zozobra que dio lugar a los grandes desplazamientos, pero también a que decenas de personas se escondieran, buscaran comunicación con nosotros, llegaran inclusive a las unidades militares y en las instalaciones buscaran refugio, confiando, como efectivamente fue, que la fuerza pública, que el ejército les brindaría la seguridad. Y de ahí empezaron también procesos de evacuación de esas unidades, 14 bases militares en las que se recibieron casi 600 personas. En los 12 días que han transcurrido desde el 16 de enero, la fuerza pública ha volado 419 horas. Y solo para comprender la magnitud de esto, en los primeros 15 días del año se volaron en la misma región del Catatumbo 147 horas. Es decir, hubo un aumento de 185%. Y este es un presupuesto y unas horas actualmente no contempladas, y constituye solo uno de los ejemplos por los que la conmoción interior tiene justificación para entregarle a las Fuerzas Armadas, entregarles los recursos para que puedan desplegar todas sus capacidades.
la solidaridad con el Catatumbo no puede ser de palabra. La solidaridad con el Catatumbo es con acciones efectivas y acciones de toda la sociedad colombiana. Con mucho gusto, señor ministro. 3 minutos adicionales para el señor ministro de la Defensa, Iván Velázquez. En una segunda fase, que tiene que ver con afectar las capacidades de la amenaza. Ya 5 operaciones militares se han desarrollado por parte del Ejército Nacional. Ha habido una presión sobre todos los actores armados que ha motivado además a la estructura 33 que 91 de sus integrantes se hayan sometido, que hayamos podido recuperar 20 menores, niños, niñas, adolescentes que integraban esa organización, que habían sido reclutados, como decimos siempre, forzosamente por la estructura 33. Y estamos pues en ese desarrollo de operaciones militares para avanzar hacia la tercera fase de la consolidación, en la estabilización del territorio y la consolidación del control territorial. Para eso hemos enviado 1.158 nuevos soldados para la región. Tenemos en este momento en el Catatumbo 9.487 soldados, dentro de los que se destacan 428 de fuerzas especiales y operaciones terrestres, 10 vehículos blindados en apoyo a las operaciones, refuerzo a las capacidades de la policía a través del envío de 496 nuevos policías, entre los que destacamos del Comando de Operaciones Especiales y Jungla. Es un despliegue extraordinario de la fuerza pública que requiere además mayores recursos. Y este Senado, que siempre ha expresado su solidaridad con la fuerza pública, esta es también la oportunidad para demostrar esa solidaridad, porque la fuerza pública requiere mayores capacidades y requiere recursos, y la vía de la conmoción interior para ello es indispensable. En toda la preparación, en toda la discusión de la conmoción interior, de la necesidad de esa conmoción, en la preparación del decreto, en las discusiones, siempre estuvo, ha estado, como ahora se encuentran. Sonido para el señor ministro. Finalmente, decir que esa voluntad de paz del gobierno no se puede confundir con debilidad, y que aquí la fuerza pública está demostrando y va a continuar demostrando con todas sus capacidades que enfrenta y tiene que enfrentar exitosamente la amenaza. Que esta solidaridad con las personas del Catatumbo, con las comunidades del Catatumbo, que este respaldo a la fuerza pública que expresa de manera constante cada senador, cada miembro del Congreso de la República, es una solidaridad que tiene que ser activa, efectiva, actuante, real, que se exprese en el respaldo que requerimos de ustedes para esta decisión del gobierno en el decreto de la conmoción interior. Muchas gracias, señores senadores, señoras senadoras, señor presidente.